buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este martes, día 2 de abril de 2024. Bueno, hoy han pasado algunas cosas interesantes en el panorama informativo, pero tal vez no la más novedosa, pero a mí me parece que tal vez la más, la que tiene más peso específico, por decirlo de alguna manera, es la formulación oficial de una petición por parte del presidente del gobierno catalán de realizar un referéndum para ver si Cataluña se independiza o no se independiza de España. Digo que no es ninguna novedad, porque ya sabemos que ese es el referéndum, lo que quieren los independentistas desde el minuto uno, y antes o después lo iban a plantear, lo iban a poner encima de la mesa, insisto, de una manera formal. Por lo tanto, la novedad, tal como yo lo entiendo, no está en que pidan un referéndum, que esto no es nuevo, no es ninguna sorpresa, sino el hecho de que ya en estas primeras estimaciones preelectorales de la campaña catalana, Pere Aragonés, el presidente, insisto, del gobierno catalán haya convocado una rueda de prensa para que con toda la ceremonia y el boato de este tipo de acontecimientos diga, miren, he recibido el informe de los expertos que yo había encargado y ya sabemos cómo va a ser el referéndum que vamos a negociar con el gobierno. No se trata de una vía unilateral, si podemos evitarlo, se trata de llegar a un acuerdo con el gobierno. ¿Para hacer qué? Para hacer un referéndum que, él lo ha explicado muy bien, básicamente consiste en esto. Hoy hemos recibido los resultados de este informe, un informe robusto, sólido y concreto, y de hecho concreta como vía prioritaria para poder celebrar un referéndum sobre la independencia de Cataluña, el artículo 92 de la Constitución, con una pregunta clara a la que se debe responder con un sí o como un no, y una pregunta como ¿quiere que Cataluña sea un Estado independiente? Fíjense que ellos dicen con carácter prioritario. Es decir, nosotros, con carácter prioritario, buscamos esta fórmula. ¿Que esta fórmula no les conviene? Pues ya buscamos otra, no se preocupen. Si tenemos que ir otra vez por las bravas, entiendo yo que deja caer en esa subordinada el presidente del gobierno catalán, pues ya nos encargaremos nosotros de ir por el camino que tanto nos gusta. ¿Qué dice el artículo 92 de la Constitución? Esto es muy interesante que lo sepamos. Es un artículo corto. Dice textualmente, las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. El referéndum será convocado por el Rey mediante propuesta del presidente del Gobierno previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. Problema, que naturalmente lo que todo el mundo entiende es que solo se puede someter a referéndum aquello que sea constitucional. Lo que no se puede someter a referéndum es el derecho de autodeterminación, que no está reconocido en la Constitución. Por lo tanto, se podrá someter a referéndum aquellas cosas que sean viables, porque de otro modo lo que estaríamos haciendo es cambiar subrepticiamente el texto constitucional. Y para cambiar la Constitución hay otro procedimiento completamente distinto. Bueno, esto es una cosa que no hace falta ser un gran experto para llegar a esa conclusión con carácter bastante inmediato. Insisto, ya los catedráticos y los expertos en cuestiones jurídicas lo vestirán y lo argumentarán de una manera mucho más florida que yo, pero la sustancia, la almendra de la cuestión, si yo lo entiendo bien, es la que les acabo de resumir. Pero cuando uno les plantea estas objeciones a los independentistas, uno se encuentra con una respuesta que tampoco es nueva y que al gobierno le sonroja, las cosas como son. ¿Qué dice el señor Aragonés cuando le dicen, oiga, que es que no se puede hacer, que es imposible, que el derecho de autodeterminación no existe en la Constitución española, que por lo tanto están ustedes pidiendo un imposible? Respuesta del señor Aragonés. No estamos ante un imposible. Nos han dicho tantas veces que muchas cosas eran imposibles y que hoy son una realidad, como los indultos, la derogación del delito de sedición, o también lo decían de la amnistía. Por tanto, es uno de los mejores ejemplos de que con convicción y perseverancia haremos posible el referéndum que nos proponemos. Farem possible el referèndum que es proposa. Pues chúpate de esa Teresa, que decía el refrán de mi infancia. Claro, el gobierno tendrá ahora que pagar las consecuencias de haber dicho tantas veces que no eran posibles cosas que después han sido posibles. Por ejemplo, la ley de amnistía, por ejemplo, los indultos. Lo dice muy bien Aragonés. Lo dicen con bastante frecuencia y vuelvo a repetir que este es el argumento que si yo fuera miembro del gobierno más me sonrojaría, porque es incontestable. Por lo tanto, ahora hay muchos ciudadanos que escuchan la respuesta del gobierno con cierta cautela, con cierto descreimiento. Oiga, ahora ustedes van a escuchar a la portavoz del gobierno diciendo que bajo ningún concepto van a aceptar lo que ha dicho el señor Aragonés.
Pero es legítimo que nos preguntemos, pero cuando usted dice bajo ningún concepto, ¿quiere decir bajo ningún concepto exactamente igual que decía bajo ningún concepto con la ley de amnistía o con los indultos? ¿Cuánto tiempo van ustedes a cambiar de opinión? Si es que cambian de opinión. Es razonable pensar que van a cambiar de opinión, porque hasta ahora siempre han cambiado de opinión. Insisto, tiene razón el señor Aragonés. Pero bueno, en todo caso, es verdad que no podemos tampoco presumir que a lo mejor el gobierno, en un gesto de valentía que hasta ahora no le conocemos, mantenga la apuesta a pesar de que Aragonés y naturalmente después Junts per Catalunya, que se sumará a esta iniciativa, la quiera defender con ardor. Hoy ha habido Consejo de Ministros y ya saben que cuando hay Consejo de Ministros después hay una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Comparece, por decirlo mejor, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, y le preguntan, naturalmente, por lo que acaban ustedes de escuchar, por esa, digamos, presentación oficial de la petición del referéndum. Respuesta de Pilar Alegría. No compartimos en absoluto esa posición, esa propuesta que hoy trasladaba el candidato aragonés. Nuestra posición es clara y es radicalmente contraria. Es convivencia y es reencuentro y es seguir avanzando. Esto lo ha dicho varias veces, porque le han repreguntado muchas veces. La rueda de prensa ya saben ustedes que se establece un forcejeo entre los periodistas y la portavoz. La portavoz cuenta, luego lo veremos en otros ámbitos, como ella cuando se quiere ir por las ramas o por los cerros de Úbeda, se va sin ningún recato por los cerros de Úbeda. En este caso concreto, la idea que le interesaba repetir, y ya digo, lo ha repetido varias veces, es no vamos a ir por ese camino. Estamos en las antípodas de ese camino. No aceptamos la propuesta del señor Aragonés. Lo que queremos es buscar fórmulas que sirvan para el entendimiento y para la concordia en Cataluña. Una y otra vez. Y cuando le preguntaban, oiga, pero es que ustedes han dicho eso otras veces, pues entonces, vuelta al argumento principal. Escúchenlo. Ustedes conocen perfectamente que el 12 de mayo hay unas elecciones en Cataluña y, por tanto, muchas cuestiones y muchos planteamientos que realicen distintos candidatos tienen ese objetivo, ¿no? Digamos, en primer lugar, en primera instancia. La posición que ha trasladado el señor Aragonés es su posición. Desde luego, en absoluto es la posición de este Gobierno y mucho menos es la posición general y mayoritaria de la sociedad catalana. Bueno, dice Aragonés lo contrario. Aragonés dice que la propuesta que él hoy ha presentado en sociedad, en esa rueda de prensa, goza con el respaldo mayoritario de la sociedad catalana, que estamos ante un conflicto de percepciones. El gobierno catalán cree que tiene el respaldo mayoritario de la sociedad catalana y, como ven, el gobierno del señor Sánchez, a través de su portavoz, cree exactamente lo contrario. Es más, cree, lo acabamos de escuchar, que esta es una especie de representación electoralista, dado que queda poco tiempo para las elecciones catalanas, que van a ser en el mes de mayo, pues hay que empezar a sacar musculatura y a buscar votos. Y eso es lo que dice el gobierno de España que hace el gobierno catalán. Bueno, en todo caso, la portavoz del gobierno ha dicho lo que ha dicho. Y ya se lo acabo de poner para que ustedes lo tengan claro. Y también tienen que tener claro que lo que ha dicho la portavoz del gobierno al jefe de la oposición le parece insuficiente. Alberto Núñez Feijóo, hoy hablando de esta cuestión, ha dicho que el gobierno tenía que haber llegado más lejos. Si a Sánchez le quedase sentido de Estado, no dejaría ni que presentasen esta propuesta de referéndum. Hoy mismo rompería con sus socios y pondría fin a este viaje sin retorno. Pero eso no lo ha hecho el presidente del gobierno y que sepamos no lo tiene en la cabeza, no está en su agenda acabar con esta legislatura y romper con sus socios independentistas. Bueno, esta es una de las noticias del día. No es una gran novedad, vuelvo a repetir, salvo por el hecho de que ya podamos explicar que formalmente el presidente del gobierno catalán ha hecho en rueda de prensa esa oferta o ese anuncio o esa presentación, como ustedes quieran, con toda la solemnidad del mundo. Esta es donde está, insisto, desde mi punto de vista, lo vuelvo a repetir, la esencia de la noticia. Y luego estamos todavía enzarzados en esto de las comisiones de investigación. Saben que ayer se constituyó la del Senado y hoy se constituye la del Congreso. Y entonces ahora estamos aquí pendientes de ver a quién se cita y a quién no se cita. Ya saben que la cuestión de fondo es pues todas las mangancias que estamos descubriendo a través de revelaciones periodísticas y también de investigaciones judiciales a propósito de las mascarillas y de los contratos que se suscribieron en plena pandemia. ¿Hoy ha habido alguna novedad informativa en esta materia? Sí, ha habido una que a mí me parece muy relevante.
Una que han contado sobre todo el Confidencial, pero después se ha sumado también, aportando nuevos datos, el diario El Debate. Dice el Confidencial, no es que lo diga, digamos, porque ha tenido una filtración, es que ha tenido acceso al documento. O sea, publica una fotocopia del documento que les voy a resumir. En ese documento queda claro que Begoña Gómez, que es la mujer, como saben, del presidente del gobierno, ayudó a 2 empresas privadas a conseguir una adjudicación por parte del gobierno en plena pandemia de 7,7 millones de euros. En concreto, ella lo que hace es que firma con su DNI y con su rúbrica personal una carta de recomendación dirigida al Ministerio de Economía para que esa UTE de 2 empresas pueda llevarse el concurso que se había licitado. Y efectivamente se lo lleva. ¿Y saben ustedes quién es uno de los principales accionistas de la UTE que recomienda con sus propios datos personales Begoña Gómez? Carlos Barrabés, que es quien diseñó y quien llenó de contenido el máster en Transformación Social Competitiva de la Complutense que dirige Begoña Gómez. Esta es información de hoy. Vuelvo a repetir, esto no es especulación. Ustedes, si entran en el Confidencial, verán la carta de Begoña Gómez, verán su firma, verán su DNI y verán el texto de la recomendación. Y luego añade el debate, que creo que también es interesante. A raíz de esa carta, que está fechada el 20 de julio de 2020, esas 2 empresas, que hasta ese momento apenas tenían negocios con la Administración, apenas facturaban con la Administración, empiezan a suscribir contratos. De tal manera que, aparte de los 7,7 millones de euros que consiguen gracias a la recomendación de Begoña Gómez, consiguen otros por valor de 8 millones. En total, 15,6 millones de euros, desde el momento en el que Begoña Gómez hace la primera recomendación. Bueno, esta es una noticia, que luego tendrá la explicación que tenga, es una noticia. Por lo tanto, es una novedad que no parece que deje en buen lugar o que descomplique la situación de Begoña Gómez y del presidente del gobierno. Y naturalmente eso ha tenido consecuencias. ¿Por qué? Pues porque la oposición inmediatamente ha dicho, pues miren ustedes, como están las comisiones de investigación para investigar, vamos a investigar. Y vamos a investigar también a la mujer del presidente del gobierno. Así lo ha dicho Miguel Tellado. Si la mujer del presidente del gobierno ha hecho gestiones para determinadas empresas, como se ha podido conocer en el día de hoy, y a continuación el gobierno del señor Sánchez, o sea, el gobierno de su marido, concede contratos a esas empresas, pues entenderá usted que eso sí que esté bajo sospecha del presidente del gobierno, que sí tiene efectivamente responsabilidades públicas, como usted bien dice. Bueno, he querido que escuchen primero a Miguel Tellado, porque Miguel Tellado habla de Begoña Gómez con nombres y apellidos. Feijóo, que hoy ha reunido a la Junta Directiva de su partido, ha querido hablar de todos estos casos de corrupción y cuál va a ser la actitud de su partido también para llegar a este asunto, pero no llega a citar nunca el nombre de Begoña Gómez. Él habla, como escucharán enseguida, del domicilio del despacho particular del presidente del gobierno, pero no dice Begoña Gómez. Ahora se le entiende todo. Por mucho que lo intenten, los que llevan 12 meses entre el Tito Berni y el Tito Coldo no nos van a callar. Si lo que pretenden es equipararnos, que se olvide. Que den las explicaciones que faltan por los casos que ya tocan y afectan a la mitad del gobierno, a la mitad del Partido Socialista, y veremos a qué parte de la Moncloa. Cuando dice a qué parte de la Moncloa, no tengo que explicarles a qué se está refiriendo. Y naturalmente este es un asunto que encocora de una manera absolutamente, en fin, indisimulable a los miembros del gobierno. Hoy, en la rueda de prensa posterior del Consejo de Ministros, le han preguntado a Pilar Alegría por esta información del Confidencial. Pero fíjense que en la respuesta de Pilar Alegría, por eso les decía hace un instante que cuando se quiere ir por los cerros de Úbeda, se va por los cerros de Úbeda, no desmiente nada de lo que dice la información del Confidencial. Su argumento evasivo ha sido este. El procedimiento fue impecable y a renglón seguido les diré, en política no cabe todo. En política no cabe todo. Y digo esto porque estamos viendo cómo el Partido Popular está empeñado en embarrar la política, la vida política en este país. En una campaña absolutamente permanente de bulos y de infamias. Vale. El procedimiento de adjudicación, dice en primer lugar la portavoz del gobierno, fue impecable. Pero, ¿esa carta existe? ¿O es una invención del Confidencial? ¿Tuvo algún peso
en el Ministerio de Economía a la hora de decidirse por este UTE, que era el recomendado por Begoña Gómez, sí o no? Todo es lo que preguntaban los periodistas. Eso no responde la portavoz del Gobierno. Es más, hasta donde yo sé, el diario Independiente es independiente. No es una sucursal del Partido Popular. Por lo tanto, ¿por qué mete usted al Partido Popular? Diciendo que quiere embarrar con esta historia. Pero si esta historia es una información impecable de un medio de comunicación que además aporta las pruebas de manera documental. No lo entiendo. Y todavía entiendo menos el cabreo cósmico. Bueno, el cabreo lo puedo entender. La manera de exteriorizar el cabreo de Patxi López, que es el portavoz parlamentario del PSOE, es verdaderamente de aurora boreal. ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde están las pruebas de las cosas que algunos de vosotros decís? ¿Dónde está el contraste con la realidad? Todo basado en cuestiones falsas y la mayoría inventadas. Ya está bien de dudar de la honorabilidad de personas que nada tienen que ver con este asunto. Hablar de los que aparecen en los sumarios. Y luego ha terminado diciendo, joder, para que quede claro que estaba cabreado. Y yo, con todo el respeto del mundo, señor López, también enfadado, le digo, joder, pero ¿por qué me hace usted esa pregunta? ¿Por qué nos la hace a todos? ¿Usted no lee la prensa? ¿Por qué dice que son fabulaciones o que son invenciones? Si estamos hablando de un documento con la firma, con la rúbrica de la mujer del presidente del Gobierno, ¿por qué habla usted de especulaciones o de invenciones o de cosas poco contrastadas? Si el documento está ahí, para quien lo quiera ver, tendrán que explicar qué hay detrás del documento. O a lo mejor decir que es una falsificación, si ustedes creen que lo es. Pero este tipo de respuestas, francamente, a mí me cuesta mucho entenderlas. Bueno, esto porque me parece que desde el punto de vista informativo es la principal novedad del día. Estas, digamos, gestiones, llamémoslas así, de la mujer del presidente del Gobierno. Pero, como es lógico, ha habido más novedades. Por ejemplo, ya saben ustedes que hoy el diario El Mundo entrevista a Koldo García, que era el hombre de confianza de Ábalos, el que da nombre al escándalo inicial de todo este lío que estamos conociendo de las mascarillas en plena pandemia. Y ahí Koldo se jacta de que efectivamente él mantuvo gestiones y tuvo la capacidad de influir en las adjudicaciones de varias comunidades autónomas, entre otras la de Canarias. El presidente de la Comunidad Canaria en aquel momento, ustedes ya lo saben, es Ángel Víctor Torres, el actual ministro de Política Territorial, que estaba, por cierto, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Así que, como el señor Tellado, que es el portavoz parlamentario, ha dicho que iba a pedir su comparecencia, escúchenlo. Hemos decidido, después de las informaciones reveladas en una entrevista periodística por el señor Koldo García, hemos decidido también pedir la comparecencia del hoy ministro de Política Territorial, el señor Ángel Víctor Torres, en aquellas fechas presidente de la Comunidad de Canarias, y creemos que su implicación en esta trama obliga a dar una serie de explicaciones que por el momento no se han dado. Bueno, pues como había dicho esto el señor Tellado, el señor Torres, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha dicho que no tiene ningún problema en acudir a cualquier comisión en la que le citen. Sobre la petición de comparecencia que me hace el Partido Popular, era algo esperable y por tanto ningún problema en comparecer en las comisiones de investigación. Espero que también, al igual que lo digo yo, no tenga ningún problema en comparecer la presidenta de la Comunidad de Madrid, el que era presidente de la Comunidad de Galicia o el resto de los presidentes que teníamos responsabilidades durante la pandemia. Es decir, espero que no tenga ningún inconveniente que pongamos el ventilador. Yo iré, pero con el ventilador enchufado. Ya avisa. Siempre se agradece porque uno ya sabe lo que se va a encontrar. También ha dicho algo más, el señor Ángel Víctor Torres, y es que cuando comparezca podrá acreditar, más allá de toda duda razonable, que su conducta como presidente de la Comunidad Canaria fue impecable. Que la empresa contactó con el director de entonces del Servicio Canario de Salud, que trasladó esa propuesta a los servicios técnicos, que la analizaron. Una vez que vieron esa propuesta, propusieron su encargo, y ese encargo llegó con mascarillas que se pagaban a 2 euros en aquel momento por parte del Gobierno de Canarias, cuando en otras comunidades se pagaban por 6 euros, ¿no? Y por tanto dejar bien claro que ni hubo indicaciones a mí, porque no las hubiera aceptado, ni hubo ninguna orden por mi parte para que se contratara en ningún caso con ninguna empresa durante la época de la pandemia. Bueno, esto es lo que ha dicho Ángel Víctor Torres. Y luego, por volver a las peticiones de comparecencia de la comisión que hoy se constituye, ya ha confirmado también el portavoz parlamentario del Partido Popular, el señor Tellado, que por supuesto pedirán en el Senado, por el Congreso. En el Congreso no la van a aceptar. Ya saben que en el Congreso no tiene mayoría el Partido Popular, pero en el Senado sí.
Por lo tanto, en el Congreso no prosperará, pero en el Senado prosperará la petición de comparecencia de la presidenta del Congreso, la señora Armengol. El Gobierno de Baleares, presidido por Francina Armengol, gastó 3.700.000 euros en una compra de mascarillas inservibles, las pagó de forma precipitada, no reclamó ese dinero hasta perder el gobierno de las Islas Baleares y que además trató de cargarle ese coste a fondos europeos y por ese mismo motivo está investigada por la Fiscalía Europea Anticorrupción. Por eso llamamos a la señora Armengol a comparecer. Bueno, ¿y cómo se defiende de estas peticiones de comparecencia del Partido Socialista? Pues ya nos lo decía hace un instante el señor Ángel Víctor Torres, con el ventilador en la mano. Ya nos lo decía. Yo compareceré, espero que no tenga ningún problema en comparecer la señora Ayuso, el señor Núñez Feijóo, que era el presidente de Galicia, y cualquier otro representante del Partido Popular que sea convocado por el Partido Socialista. Es decir, si ustedes sacan a la mujer del presidente del gobierno o sacan a Armengol, nosotros, los del PSOE, sacaremos a Ayuso, que es lo que están haciendo. Y además, con la complicidad, con la ayuda argumental de sus socios a la izquierda. Hoy Íñigo Errejón, que es el portavoz de Sumar en el Congreso, como saben, ha explicado con todo lujo de detalles por qué, desde su punto de vista, tiene que comparecer Ayuso, porque la conducta de su novio huele a chamusquina. El señor González Amador facturaba 275.000 euros en 2020 y en 2021, un año después, pasó a facturar 1 millón de euros, a multiplicar por 4 el beneficio. En este año, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Innovó, descubrió algo, hizo alguna, no sé, innovación productiva que cambiara su modelo de negocio, descubrió alguna forma de prestar los servicios que era mucho más lucrativa. En este año, en el que pasó de facturar 275.000 a 1 millón, lo que cambió es su relación personal con la presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Bueno, y luego no solo es naturalmente Sumar, sino el propio no ya partido, que también, sino gobierno, quien quiere cargar contra Isabel Díaz Ayuso. Y ya utilizando todo lo que puede. O sea, decir, hoy Pilar Alegría ha dejado muy claro que su hostilidad contra Pilar Ayuso, contra Isabel Díaz Ayuso, perdón, hostilidad política, que se entienda bien, no tiene límites. Saben que el Gobierno de Madrid quiere cobrar las facturas de aquellas personas que estuvieron en las residencias durante la pandemia, independientemente de que algunas de ellas fallecieran estando en las residencias. Y eso al Gobierno le parece que es absolutamente incalificable. Hoy, fíjense lo que ha dicho de Isabel Díaz Ayuso, a propósito de su intento de recuperar, digamos, el dinero que se le debe a esas residencias en relación a la presidenta de Madrid. Ayer escuchaba a la presidenta de la Comunidad de Madrid decir que ella estaba al lado de las familias, que les tendía la mano. No, la presidenta de Madrid no les tiende la mano, les extiende una factura. Por tanto, falta de humanidad y de respeto absoluto. Ojalá la Comunidad de Madrid hubiera sido tan diligente como lo está siendo ahora, en aquellos momentos, para derivar a todas estas personas a los hospitales. Seguramente hoy tendríamos que lamentar muchas menos muertes. Bueno, es martes, es 2 de abril de 2024, vamos amigos ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Carmen Arreaza, bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. 7 trabajadores de la ONG World Central Kitchen, fundada por el cocinero español José Andrés, han muerto este martes en la Franja de Gaza a consecuencia de un ataque aéreo israelí. Ninguno de los fallecidos era español, ya que procedían de Polonia, Reino Unido, Australia, un estadounidense canadiense y 3 palestinos. El gobierno de Netanyahu ha calificado el suceso como trágico e involuntario. Teresa Fernández. Sí, esta noche Israel ha bombardeado un convoy de la ONG World Central Kitchen, un ataque que el presidente Pedro Sánchez en su visita a Jordania ha calificado de brutal y ha pedido explicaciones a Israel. Han muerto mientras hacían aquello a lo que esta ONG lleva años entregada, y es dar de comer a la gente en medio de tanta devastación. Espero y exijo que el gobierno israelí aclare cuanto antes las circunstancias de este brutal ataque que se ha llevado la vida de 7 cooperantes que no hacían otra cosa que ayudar. Reino Unido también ha pedido explicaciones al haber un ciudadano británico entre los fallecidos. A estas peticiones el primer ministro israelí ha dado respuesta.
En un comunicado grabado, Benjamín Netanyahu ha admitido que se trata de un grave incidente que ha sido investigado, que no ha sido intencionado y que sucede en el marco de una guerra. Recordemos que el convoy ha sido atacado esta noche en el centro de la Franja de Gaza tras descargar en un almacén 100 toneladas de alimentos. Se encontraban en plena misión humanitaria que habían coordinado con el ejército israelí. Gracias, Teresa. Condena internacional del mismo modo que la del propio Pedro Sánchez de viaje oficial en Jordania y donde ha confirmado su intención de reconocer el Estado palestino antes de verano. Es urgente que se implemente el alto el fuego. Es el paso necesario para que se abra un proceso político que ponga fin definitivamente a este conflicto, un proceso que lleve a la materialización real de la solución de los dos estados, lo cual implica, pues como he dicho, el reconocimiento del Estado palestino para aquellos que aún no lo hemos hecho, también España, y el reconocimiento pleno de Israel por parte de la comunidad internacional. Cambiamos de asunto. El inicio de la temporada turística con la Semana Santa ha animado los datos de empleo de marzo. Se marca un nuevo récord de trabajadores con más de 20,9 millones de afiliados tras crearse más de 193.500 nuevos empleos y siendo ya el segundo mejor marzo de la historia. El paro, a su vez, se redujo en 33.405 personas, datos que celebraba así la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Hoy España hace historia, pero en este gobierno no nos conformamos. Mientras haya una sola persona que quiera trabajar en nuestro país y no pueda hacerlo, no vamos a parar. Aún nos queda mucho por hacer, pero estos años nos han demostrado cuál es el camino. Vamos a más. Unos datos del paro que, sin embargo, el Partido Popular ha puesto hoy en duda y que su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, ha acusado de estar dopados. Lo ha dicho en una entrevista en Televisión Española. Me preocupa la complacencia del Gobierno, ¿no? Porque somos el país de la Unión Europea con las tasas de paro más alto, con la tasa de paro juvenil más alto y con la tasa de paro femenino más alto. Y la complacencia del Gobierno creo que no es buena noticia para nuestro país, ¿no? Y tenemos que saber también que las estadísticas del paro están dopadas con la creación de esa figura de los fijos discontinuos, de forma que todo aquel que trabaja unas horas al mes ya desaparece de los registros de paro registrado de nuestro país. Sepan también que el juez ha archivado la causa por la que se investigaba a la exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, por supuestamente encubrir los abusos de su entonces marido a una menor tutelada. Este caso obligó a Oltra a dimitir. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. El titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha acordado el archivo provisional de la causa abierta a la exvicepresidenta valenciana y exconsejera de Igualdad, Mónica Oltra, y otros de sus exaltos cargos, al no ver delito alguno en su actuación ni un presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por su entonces marido a una menor tutelada. El magistrado considera que no existen indicios de la comisión de delito alguno y ello aun cuando en la denuncia y querellas iniciales se hicieran de manera meramente provisional calificaciones jurídico-penales que resultan insostenibles, dice, con arreglo al actuado. En esta línea añade que se ha reiterado hasta la saciedad que no existe un solo indicio de que se dictara orden o instrucción alguna emanada de los cargos directivos de la consejería dirigidas a ocultar los hechos ni a desacreditar a la menor. Recordamos que Oltra dimitió el 21 de junio de 2022 de sus cargos tras su investigación judicial en este caso, cuya resolución ha concluido este martes con el sobreseimiento provisional. No obstante, dicha resolución no es firme y cabe recurso. Gracias, Miguel Ángel. Y tras el archivo de esta causa, Compromís no descarta que Oltra vuelva a la primera línea política. Escuchamos a la portavoz de ese partido en el Congreso, Águeda Mico. La justicia ha confirmado lo que ya sabíamos muchas de nosotras, y es que no han encontrado nada porque nunca ha habido nada. Desde el principio sabíamos que este caso era un caso claro de lawfare. Lo que ha pasado durante estos 2 años pasará a la historia de la democracia como una persecución política y judicial a las personas que han sido capaces de plantarle cara a los poderosos y de luchar por las personas que más lo necesitaban. Y acabamos contándoles que, como saben, la borrasca Nelson ha dejado mucha lluvia en la Semana Santa andaluza, con lo que ello ha implicado, pero ha hecho que la situación de los embalses mejore notablemente. Macarena Domínguez.
La situación es especialmente buena en el Guadalquivir, donde han caído más de 1000 hectómetros cúbicos en solo una semana. A nivel regional, los pantanos se encuentran a un 40% de su capacidad y por eso los regantes piden que se amplíe la dotación de agua para los cultivos. Hasta ahora, la situación de sequía era alarmante en Andalucía, donde los embalses han llegado a estar por debajo del 20% de su capacidad. Por esta razón, sobre los agricultores pesaban restricciones en el consumo del 80% en el Guadalquivir o el 50% en Huelva. Ahora, tras el paso de la borrasca Nelson, el campo espera contar con más litros de agua para riego y poder así contar también con una cosecha mejor que en campañas anteriores. En casa de Herrero, Es Radio.